entregado de vuelta. Bien, vamos a un tema relevante. La CONFET se reunió este día lunes con la ministra de Educación, Adriana Del Piano, para discutir los puntos de la reforma a la educación superior. Uno de los principales aspectos de esta discusión ha sido la eliminación del crédito con aval del Estado, el famoso CAE, algo que los estudiantes quieren garantizar. Vamos a hablar sobre los resultados de esta reunión. Está aquí en el estudio el vocero de la CONFET y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Patricio Medina. Bienvenido, Patricio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Reunión con sismo entre medio y todo. Sí. Estaban reunidos con la ministra, vino el sismo, pero no pasó nada, me contaba. Seguimos en reunión. Siguió adelante la reunión y pudieron finalizar. Sí. ¿Cuál es el balance de la reunión con la ministra? Mira, una reunión donde era muy esperada por nosotros. Hace ya 3 meses que esperábamos una reunión porque no habían respuesta a nuestras indicaciones, pero fue una reunión llena de ambigüedades. Se hablaba mucho del futuro, de las buenas intenciones, pero ninguna claridad con respecto a los puntos hoy día claves, que es el CAE y también el fortalecimiento de la educación pública. Sí quedamos de tener futuras reuniones para ver ciertos proyectos en particular, pero nos vamos con más dudas que respuestas. Ya, pero ustedes valoran de todas formas la instancia, en el fondo que se abra el diálogo. Yo entiendo que en esta primera reunión no se zanjan las posturas, ni queda una fórmula establecida, pero al menos sí se comienza a conversar. ¿Eso es bueno o no? Sí, bueno, nosotros esperábamos esta reunión hace mucho tiempo, que nos citaran a poder ver el detalle de los proyectos, pero como te digo, hay un gobierno muy temeroso de lo que puede hacer el TC, el Tribunal Constitucional. Siempre hay una traba para todo, pero nosotros lo que manifestamos es que si ellos hubieran tenido la voluntad de trabajar con nosotros desde un comienzo, quizás la presión social hubiera sido un poco más fuerte, pero hoy día claramente estamos en la recta final del proyecto. Partamos por el tema del CAE, que ha sido uno de los más controvertidos tal vez, lo que permitió de alguna forma con el compromiso del gobierno despejar y dar el vamos a la idea de legislar y empezar ahora como con la discusión en particular. Tú me dices que no se define una fórmula, la ministra no les dijo cómo se reemplazaría el CAE, porque el compromiso del gobierno de eliminar el CAE está. Se plantea que haya una fórmula del Estado, donde el Estado se haga cargo de este crédito, que se descuente por planilla, y hay una fórmula que se esbozó, nada claro hasta el momento, pero eso es una propuesta que ya hizo Sebastián Piñera hace 5 años atrás. No ha avanzado mucho sobre lo que ya se hizo. De hecho, fue el mismo Sebastián Piñera el que le baja la tasa del crédito. Entonces, lo que nosotros le preguntamos a la ministra, ¿qué va a pasar con los recursos que se van a ahorrar por esta recompra que se está girando desde el Estado hacia los bancos? Y nos dice que esa plata no se va a reinvertir, o sea, no tenemos claridad de dónde van a ir esos dineros. El Estado se los va a ahorrar, pero no se van a reinvertir en educación. Entonces, es complicado eso, porque nosotros esperábamos una propuesta donde se invirtiera esos recursos en gratuidad o en mayor aportes basales. Y cuando se le pregunta por la deuda, hoy día la condonación de la deuda, más allá que es complicado, lo entendemos, pero tiene que haber una línea que pueda apuntar sobre eso. Tampoco se hacen cargo, no lo tienen contemplado. Entonces, como te digo, creo que hay mucha indefinición, no hay plazos tampoco. Se dice que en el 2018, pero ¿cuál va a ser el transcurso de la eliminación de los bancos? Entonces, sentimos que es más buenas intenciones, todo a futuro, y eso claramente nos da desconfianza que realmente se quiere realizar y se pueda realizar. Ahora, ¿cuál es la exigencia que tienen ustedes como movimiento estudiantil? ¿Cuál sería para ustedes o cuál es la propuesta que tienen en materia de CAE? ¿Cómo pasar de este sistema de crédito con aval del Estado, donde el Estado, como tú dices, tiene que invertir mucho en recomprar estos créditos, porque además de hacer una carga de interés a cada una de las familias, también hay aquí un gasto del Estado? ¿Cómo se pasa de ese sistema y a cuál sistema se pasa? Sí. Nosotros proponemos un sistema transitorio donde tengamos un único fondo, que en este caso sería el Fondo Solidario, que está funcionando hoy día, estatal. O sea, lo primero es sacar a la banca. Eso es como no más bancos para financiar la educación. En el corto plazo, y se puede hacer ahora. En el mediano y largo plazo esperamos que haya un horizonte donde no exista crédito y los recursos puedan ser redistribuidos en lo que es hoy día, por ejemplo, la gratuidad, pero de forma permanente, no como una glosa, sino que sea de forma permanente y por medio de aportes basales. Eso la ministra, a las universidades. A las universidades. La ministra se niega completamente porque es cierto, hoy día, o sea, mañana no se puede hacer y lo entendemos, no es de un día para otro, pero sí esperamos que haya un horizonte donde pueda haber un proyecto que vaya en esa línea y nosotros estamos dispuestos a trabajar posiblemente en mesas de trabajo en ese proyecto en particular, que para nosotros es el más importante con el proyecto de fortalecimiento de la educación pública. Ahora, yo me imagino que la ministra, el ministro de Hacienda y las autoridades en general deben estar sacando cuentas respecto de si eso es viable o no, porque yo no sé si es viable efectivamente que no haya ningún tipo de crédito y llegar a la universalidad de la gratuidad para todos. Ustedes insisten en que la educación debe ser gratis para todos y que nadie debe pagar absolutamente un peso. Sí. No puede ser que haya una especie de
no crédito, pero un financiamiento, como algunos han esbozado, donde tú, mientras estudias, el Estado te pague tu carrera, pero una vez que ya tienes ingresos, pagues una cuota decente, ya tangente a tu sueldo, y que si no puedes pagar, el sistema no te asfixia, etcétera. ¿Eso no les parece lógico pensando en un Chile que crece, ahora la CEPAL dijo un 1,5%, ya ni siquiera un 2%, y pensando también que hay otros temas que están en la agenda que también son súper prioritarios? Sí. La reforma a las pensiones y la reforma a la salud, que tal vez no está en las calles todavía, pero que es una necesidad de Chile sin duda. Lo primero es que nosotros lo hemos planteado siempre, son demandas históricas. Hay recambio de dirigente, pero siempre siguen las demandas en función de que por el solo hecho de nacer en Chile es un derecho la educación. Y si soy hijo de Luxic voy a pagar 7 veces de impuestos. O sea, la educación es un derecho, pero si yo soy muy rico voy a pagarlo a través de impuestos. Y podemos entrar en el debate si es que los impuestos merman o no el crecimiento económico. Yo también soy economista y en ese sentido, si nosotros invertimos en educación, aumentamos la productividad. Ahora, depende claramente de cómo se haga, si se hace un día para otro, dejamos una catástrofe económica mañana. Y con respecto a que hoy día podamos implementarlo, creemos que sí se puede, pero debe ser gradual. Y hemos tenido una infinidad de propuestas que hoy día presentamos a la ministra y nos dice que solamente la única traba es el Tribunal Constitucional. Pero nosotros insistimos, hoy día la presidenta tiene la potestad legislativa para poder hacer proyectos donde ella pueda incluso generar veto. Lo hemos visto, ha hecho veto en algunos proyectos, entonces hoy día sentimos que hay más presiones de la misma coalición que de lo que pueda hacer el Tribunal Constitucional. Ahora, tú me dices que la ministra ha sido ambigua, que no les ha dado ni una fórmula ni plazos claros. ¿Cuáles son los plazos que ustedes establecen? Porque tú me dices que esto es viable. Sí, sí. ¿Viable para cuándo? Porque aquí efectivamente hay una promesa de gratuidad universal. Se ha ido corriendo de alguna forma el horizonte de tiempo porque los números macroeconómicos, insisto, según los expertos, porque yo no soy una experta, no dan. Para ustedes, ¿para cuándo es viable llegar a tener una universalidad de la gratuidad? ¿Lo han planificado? ¿Tienen una propuesta concreta en esa materia? Hoy día hay 700.000 millones de pesos que están invertidos en CAE. O sea, la pregunta se le hace a la ministra qué va a pasar con esos recursos que se va a ahorrar el Estado por la recompra del crédito. Es la mitad de la partida de educación, que hoy día la otra mitad es para gratuidad. Entonces, claramente hay dinero. Quizás no para llegar al 100%, pero sí para avanzar gradualmente. Para ustedes esos dineros debiesen ir entonces a la gratuidad para avanzar en mayor gratuidad. Exactamente. Ya, esa es la propuesta. Sí. ¿Y de aquí a cuándo ustedes estiman que incluso haciendo esto como fórmula deberíamos alcanzar la gratuidad universal para que sea sustentable en el tiempo y a Chile y al papá Estado le dé la plata? Lo que pasa es que de aquí al 2018 está el compromiso de la ministra. Está en este proyecto actual que se va a eliminar el CAE. Sí. De aquí a 2018 claramente vamos a tener un fondo solidario que va a ser el único fondo que va a funcionar porque se va a pasar solamente al fondo solidario. Y de 2018 en adelante nosotros calculamos 2 o 3 años donde exista esta redistribución de los recursos. Y quizás no alcancemos el 100%. Pero vamos a avanzar en una lógica distinta en términos del horizonte que queremos llegar. Y eso es lo que tienen una exigencia en el plazo entonces. Lo que pasa es que entendemos que esto es muy variable, depende de las voluntades políticas de los gobiernos, depende también del crecimiento y entendemos que es así. Pero necesitamos una ley permanente que hoy día lo asegure y pueda tener un camino y un horizonte claro. Pero ustedes se abren entonces a tener una ley, por ejemplo, que esté sujeta al crecimiento futuro, que ha sido una de las ideas que se ha esbozado, digamos. Que aquí hoy día existe. Hay un sistema que debiese ir midiendo cuánto se puede avanzar dependiendo de cuánto esté creciendo nuestra economía. ¿A ustedes eso les parece correcto? Está bien enfocado eso. Hoy día existe por medio de la glosa, o sea, el crecimiento tendencial. No, pero me refiero ya en una ley de fondo, la ley permanente. No en la glosa. Claro, esa es la diferencia, que hay una ley permanente, que tenga ciertos criterios, pero tenemos que entrar a conversar cómo se va a realizar. Pero hoy día sentimos que la ministra, y de hecho lo esboza en la reunión, todo lo deja amarrado al próximo gobierno. Entonces nos da desconfianza porque se está instrumentalizando la reforma para ganar el próximo gobierno. Porque se dice, nosotros queremos seguir avanzando en esto, queremos seguir avanzando en la posibilidad de aumentar la cobertura de gratuidad, pero siempre lo dejan muy amarrado al próximo gobierno. Entonces se está instrumentalizando la reforma pensando en el próximo candidato hoy día de la nueva mayoría. Que ahora no están las condiciones como para aprobar lo que el gobierno proponga. También puede ser que la ministra pero siempre aparece el nombre de Sebastián Piñera entre medio. Aparece que puede venir la derecha y esto se va a derrumbar. Entonces sentimos que se está instrumentalizando una reforma para capitalizar electoralmente para el próximo candidato de la nueva mayoría y no se está cambiando el proyecto de educación. Patricio, ¿ustedes tienen una propuesta respecto de, ya, supongamos que llegamos a avanzar en gratuidad y en Chile nadie paga, o sea, paga el Estado, en el fondo un derecho como la educación? ¿Esto tiene que ser con límites, con restricciones? ¿Cómo se hace para que esa plata no se despilfarre? Porque aquí hay estudiantes que a lo mejor, no sé, se meten en una carrera de 5 años y terminan estudiando 7 u 8, que se echan varios ramos,
que a lo mejor desertan y se cambian una y otra vez de carrera. ¿El Estado debe hacerse cargo de eso o debe haber un límite, restricciones claras para que haya gente que quede fuera de la gratuidad en caso de que no se cumplan ciertos requisitos? Porque hay países donde tenemos educación gratis donde el despilfarro es enorme. Sí, sí. No, y en ese sentido creo que aparece el tema del acceso. Hoy día tenemos un acceso que es la PSU, pero en otros países tenemos, por ejemplo, que todos entran en el primer semestre de la universidad, tienen la oportunidad de entrar, poder tener interrelación con los distintos compañeros y compañeras, y claramente hay exámenes que son los cortacabezas, como se dice. Y en esos exámenes se puede ver quién sigue o no la carrera, y creo que eso es un sistema que hoy día se podría implementar, pero no es el único. La UNESCO plantea que debe haber una mixtura de sistemas, convenio PASE, por ejemplo, el ranking, pruebas por universidad, pruebas de selección como lo es la PSU. Entonces, creemos que hoy día es posible tener una mixtura de sistemas de acceso y, por ejemplo, que todos entren en primer año y puedan optar a postular, a seguir en la carrera, es algo totalmente abordable, donde claramente se va a ver quién puede seguir o no en la carrera. Ya, pero en el fondo la idea sería también filtrar y que no haya gente que se echa 3 veces un ramo y siga estudiando gratis. Claro, o sea, el primer semestre va a ser el semestre colador, van a poder optar a seguir o no en la carrera, pero acá no es que se plantee que todos pueden estudiar 3, 4 veces la misma carrera indefinidamente. O sea, entendemos que es un despilfarro económico, lo vemos en Argentina que ocurre constantemente, pero sí que existe la oportunidad de que cualquier persona que nace en Chile tenga el derecho a la educación de forma gratuita. Insisto, si tiene mucha cantidad de plata, que pague a través de los impuestos. Y creo que la mejor forma para que esos recursos sean distribuidos por el Estado para financiar gratuidad, educación, o sea, salud, pensión, etc. Tú me decías que una de las condiciones o de lo que ustedes esperan es que se pudiera condonar a aquellos que hoy día están endeudados por el crédito con aval del Estado. Yo me pregunto, yo entiendo que las reglas del juego a ustedes no les gusta y que el sistema del CAE no les gusta, pero esas son las reglas que han firmado las familias que han optado ese crédito y han firmado un contrato el cual tiene ciertas condiciones. ¿Es una buena política que se llegara a desconocer? Porque ha habido otras familias que con muchísimo esfuerzo por cumplir con el deber suscrito, no sé, han hecho todo lo posible y han cumplido con ese deber y han pagado. ¿Es justo una condonación? Yo creo que la condonación nosotros la planteamos como un horizonte de una demanda que hoy día es sentida por muchas familias. Entendemos que a lo mejor hay familias que están pagando constantemente, pero hoy día Chile tiene un ingreso per cápita de más de $20.000 y el ingreso mínimo en promedio son 600.000 pesos. Entonces, no es real lo que hoy día las familias realmente tienen. O sea, está más repartida la torta, como se dice. Entonces, hay muchas familias que a lo mejor sí pueden pagar ese crédito y lo están pagando de forma constante, pero hay otras que no. Y no pueden porque trabajan, estudian y además están endeudados y vienen de universidades de mala calidad. Entonces, hoy día se le condona la deuda a muchas empresas y lo vemos. Muchas empresas que el Estado les condona la deuda. Es complicado entrar en detalle de cómo se va a realizar esa condonación, pero sí creemos que es una demanda. Porque en el fondo tú me dices, hay familias que no tienen los recursos para pagar y otras que sí lo tienen, pero yo me imagino que una familia que realmente tiene muchos recursos no recurre al CAE, digamos, paga. El hijo de Luxit no, supongo que no habrá tenido un crédito con aval del Estado, no tendrá, o los nietos en el futuro. Pero hay familias que les cuesta mucho y que pagan, y hay otras familias que les cuesta mucho y que no pagan. Entonces, ¿cómo tú discriminas finalmente? Porque se puede convertir en algo súper injusto para el que paga, o se puede convertir en un incentivo para no pagar. Sí. Que a lo mejor ustedes están de acuerdo con eso, no sé. O sea, yo creo que hoy día hay un engaño por parte del Estado y también de esas universidades que entregan mala calidad y están endeudados a través del CAE. Y no puede ser que el CAE genere un endeudamiento y además un enriquecimiento para los bancos. Entonces, lo que se está planteando es que si existe una condonación, tenga que verse los detalles de cómo implementarla. Pero yo insisto, más allá que una familia sea constante en los pagos, hay otras que están embargadas y están embargados sus bienes. Entonces, no tiene por qué no acceder a la condonación. ¿Se puede distinguir, dices tú, entre uno y otro? Claro. O sea, yo insisto, creo que no se puede distinguir porque una familia no pudo pagar, porque hay demasiados detalles de por qué no pudo hacerlo. O sea, nosotros conocemos detalles y catastros de familias que están con sus bienes embargados porque no pudieron pagar el CAE. Pero no es porque no quieran pagar o porque sean malos pagadores y se guarden la plata y lo gasten en otra cosa. Es porque realmente no tienen la capacidad financiera para poder pagar un crédito que hoy día los siguen endeudando. Y si otra familia lo hace, es porque a lo mejor tiene la posibilidad de hacerlo, pero no tenemos cómo discriminar que una familia se gaste los dineros del crédito en otra cosa. Creo que es complicado entrar en ese detalle y si entramos en el detalle vamos a pasar quizás 10 años investigando por qué una familia pagó o por qué otra sí pagó. Entonces, ¿qué? ¿Se condona a todos? ¿No? Sí, claramente. Yo no sé en el fondo, pero me da la sensación a veces de que se pone la carreta delante de los bueyes, como se dice, porque tú, cuando hablamos del CAE, tocas el tema de la calidad. Y el tema de la calidad
a mi juicio, digamos, es uno de los prioritarios en esta discusión, porque tenemos planteles que son de distintos niveles, porque tenemos planteles que dan educación de buena calidad, otros que dan educación directamente mala, y que han estado formando parte como de un todo, ¿no? Yo no sé si está planteado así o se va a hacer. ¿No se debiese regular primero la calidad de los planteles antes de pensar en aportes basales, antes de pensar si son públicos o privadas, sino más bien centrarse en la calidad? Porque si tú tienes ahí un despelote, podrías entregarle dinero a universidades o instituciones, porque no son solo universidades, que podrían estar entregando una mala calidad y podrías estar malgastando los recursos del Estado. Es que justamente eso no nos hemos centrado demasiado en la plata y la gratuidad y hemos dejado de lado un poco la calidad de la educación. Hoy día hay universidades de mala calidad que reciben fondos públicos. Sí. Por ejemplo, las universidades que están investigadas por lucro reciben la mayor cantidad de crédito con aval del Estado. ¿Lucro es igual a mala calidad? El lucro es un incentivo para que yo aumente el arancel, aumente el precio de las carreras y disminuya el costo. Porque si tengo incentivos de plata, de lucrar en la educación, voy a subir los precios de las carreras, más plata y vas a invertir voy a más. subir el precio de las carreras y voy a abaratar los costos y voy a mermar la calidad. Entonces, cada peso que yo genere por lucro, que me lleve por utilidad como empresario, voy a mermar la calidad. Claro, lo que pasa es que tu estándar respecto de otras podría ser relativamente bueno mientras lucras. No estoy defendiendo el lucro, estoy diciendo, sí, una universidad que lucra es equivalente necesariamente a una universidad de mala calidad. Porque yo creo que el lucro lo podemos discutir, pero no sé si es exactamente equivalente. Porque puedes tener otra que no lucra y que tiene pésima calidad. Entonces, no sé si el lucro es el culpable de la buena o mala calidad. Pero hay dos cosas con eso. La ley lo prohíbe. Eso es lo primero. Sí, la ley lo prohíbe. Por eso digo, el lucro me da la sensación de que obedece a otro tipo de regulación. Al incentivo que genera y que hoy día lo vemos materializado en universidades que están investigadas por lucro. La Bolsa de Estados Unidos dio a conocer que Laureate saca acciones a la bolsa, y tenemos la Universidad de las Américas que tiene pésima calidad, que en 2014 no se acredita, y hay un claro ejemplo de lucro. Entonces, que la ley lo prohíba va directamente a que hay incentivos para que yo merme la calidad y aumente el precio de las carreras. Eso es lo primero. Claramente hay universidades que a lo mejor tienen buena calidad y quizás tengan lucro, pero el Estado es el ente que hoy día tiene que fiscalizarlo. O sea, te quiero recordar que en el caso de la ARCIS ha habido directivos de esa universidad que decían que ahí ha habido lucro. Entonces, y muchos defienden el proyecto educativo de esa universidad y dicen que tenía buena calidad de la educación, por más que tampoco contaba con acreditación en los últimos años, etcétera. Entonces, por eso te digo que vincular lucro a calidad no sé si es tan fácil, y determinar la buena o mala calidad tampoco sé si es tan fácil. Por eso te pregunto si para ustedes es necesaria una regulación mejor, una forma de acreditación de las universidades distinta, y no sé si debiese ser eso primero y luego pensar a quién y cómo y cuándo le damos dinero, porque ustedes están hablando de aportes basales a las instituciones. Entonces aquí yo creo que para que esos aportes estén bien utilizados, debiese haber una garantía de calidad. O podría pasar, como veo yo a veces en el debate, que se empiecen a entregar esos recursos y después se sepa si son buenas o malas universidades, o buenos o malos centros de formación técnico, o buenos o malos institutos profesionales. Es que el marco regulatorio que estamos proponiendo es que cada universidad que reciba un peso del Estado debe suscribirse al marco regulatorio. Y ese marco regulatorio hoy día no existe, no hay un marco regulatorio que fije aranceles. Por ejemplo, tenemos la Universidad de la América, siempre la saco el ejemplo, pero es el ejemplo más claro. La misma carrera, enfermería, de distintas sedes, vale distinto precio. Y es la misma carrera de la misma universidad. Entonces, como que compré una zapatilla en distintas partes de Santiago. Y eso debe ser regulado. Y la Universidad de la América recibe fondos públicos a través del CAE. Entonces, cada peso que una universidad reciba vía CAE debe ser regulado dentro de un marco estatal regulatorio. Ya, pero ahora supongamos que ninguna de esas universidades va a recibir recursos a través del CAE porque hay un compromiso del gobierno de sacar el CAE, ¿verdad? Sí, pero sí podría haber aportes basales a las universidades, y ahí cómo entonces tú seleccionas a qué universidad le das y a cuál no. Ha habido mucho esta discusión de lo público y lo privado. Sí. Otros que dicen no, porque no necesariamente los públicos son buenos y hay privados que tienen vocación pública y por lo tanto debiesen recibir recursos. Por eso te pregunto si ayer en la reunión con la ministra lograron aunar criterios en este sentido, para que el Estado no le termine pasando dinero a universidades que no entreguen calidad en la educación, que al final del día y después de toda la discusión, me imagino yo, es lo más relevante. Y que nosotros proponíamos una institución estatal que pueda fiscalizar y acreditar a las instituciones. Hoy día eso no existe, pero sí sigue existiendo la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación. O sea, la ministra respalda que exista la CNA, sí, que ese sea el organismo que acredita a las universidades. Sí, pero hoy día tenemos, todavía funcionando, todavía la ley no se implementa,
comisiones de acreditación, agencias de acreditación que son privadas, donde hay investigaciones que se compraban acreditaciones para poder seguir funcionando las universidades. Eso hoy día se elimina, eso no va a existir, solamente va a estar como eje rector la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Y eso para ustedes es garantía de que se distinga bien entre una buena y una mala universidad? Nosotros esperábamos que fuera un ente estatal, más allá que hoy día se propone que hay consejeros que son nominados por la presidenta, otros que son electos, pero de igual forma esperamos que fuera estatal, porque justamente hoy día necesitamos un observatorio laboral que vaya acompañado de una Comisión Nacional de Acreditación, que pueda calcular cuántos profesionales hoy día se necesita para Chile. Y eso hoy día ponga en línea la matriz productiva de Chile con la educación que se da. Y eso hoy día no está en el proyecto. La ministra se escuda un poco, dice que eso es más labor del Ministerio del Trabajo. Pero esperábamos que tuviera en este proyecto algún esbozo que pudiera perspectivar cuánto es lo que necesitamos de periodistas, de economistas, de ingenieros, etcétera, etcétera. Pero respondiendo a la pregunta, me gustaría tocar el tema de la regulación. Hoy día la regulación debe ir acompañado de un ente estatal, donde, como te decía, cada peso que el Estado entregue sea regulado por este ente estatal. Y ahí claramente está el financiamiento, porque hoy día tenemos universidades estatales que están francamente en muy malas condiciones de infraestructura, y son las universidades de regiones las más perjudicadas. Entonces, el financiamiento debe existir hoy día para la universidad del Estado en primera instancia, pero claramente el rol público, y es parte de nuestra propuesta, y en eso no nos perdemos, se puede evaluar. O sea, hoy día el rol público existe de algunas universidades y va a ser este ente estatal y la Comisión Nacional de Acreditación que va a fiscalizar y va a velar cuál es ese rol público y cuánta es la cantidad de dinero que va a recibir esa universidad. Bien, pues mientras se ponen de acuerdo, porque tú me dices que siguen las citas con el ministerio, se van a seguir reuniendo con las autoridades de educación, ustedes no van a hacer un guiño bajando movilizaciones ni dejando de hacer, por ejemplo, el paro reflexivo que tienen este 27 y luego la marcha del 9 de mayo. Eso va igual. Sí, bueno, la jornada de reflexión es para justamente analizar esta reunión con la ministra, ver los ejes prioritarios que hoy día tiene la reforma, y la movilización del 9 de mayo va en la línea de dejar el conflicto abierto. Hoy día esta reforma puede terminar, pero la movilización y las demandas estudiantiles no se agotan ahora. Hay que seguir perspectivándola porque la misma ministra lo dice, en un futuro quizás lleguemos al horizonte de la gratuidad universal. Entonces, hoy día hay propuestas y queremos que esas sean perspectivadas en un futuro, justamente, por ejemplo, en año de elecciones, dejar interpelados a los candidatos para que ellos sean los indicados a pronunciarse sobre las propuestas. Entonces, la movilización del 9 de mayo va a generar eso, que hoy día seguimos movilizados porque justamente es lo que tenemos que hacer. La ministra todo lo habla en perspectiva y para eso claramente hay que seguir movilizados para que sea un tema de las próximas elecciones. Bien, pues muchísimas gracias, Patricio. Nos vamos a quedar pendientes a ver si hay nuevas reuniones y si hay mayores consensos. Gracias por la invitación. Nos vemos. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta.